aleluya, y permanece para siempre, y está con su iglesia, amén, amén, gloria a Dios. Por eso a Él es la honra, a Él es la gloria, a Él es el reconocimiento. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si hay conversión, hay oración. Vamos a titular esta corta enseñanza de la palabra del Señor. Si hay conversión, hay oración. ¿Cómo dice? Si hay conversión, hay oración. ¿Qué será de una persona que practica religión? ¿Qué será de esa persona sin rezo? ¿Qué es? Nada, ¿cierto? Una persona que tiene religión pero no practica sus rezos, ¿qué es esa persona? Nada. Y un hijo de Dios sin oración, ¿qué vendrá a ser? Ustedes lo dijeron, ¿cierto? Nada. Si hay conversión en la vida del ser humano, hay oración. Amén. Y nosotros nos matamos la cabeza aprendiendo a orar. ¿No les pasó? No dicen nada, ¿sí? Y la disculpa más grande es que no sabemos orar. Entonces por eso no oramos. Pero el ser humano que haya recibido la gracia del Señor Jesús, que haya recibido el perdón de pecados, que haya recibido la salvación, tiene mucho que decirle a Dios en oración. Amén. Porque el amor de Cristo, cuando es derramado en un ser humano, así nunca haya escuchado la palabra orar o oración, así nunca se haya arrodillado, algo tendrá que hacer ante el más grande, aleluya, amén, y es derramar su corazón, porque la salvación se siente, amén, eso se siente de inmediato, eso no es después de un tiempo, eso no es después de un mes, de un año, de 10 años, no. Yo cuando recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, yo sentí de inmediato su gracia, yo sentí de inmediato ese perdón de los pecados, yo sentí de inmediato que Él me ama, aleluya, y no tuve necesidad de preguntarle a alguien, ¿y qué le digo? Es que alguien agradecido porque ha recibido algo grande, alguna palabra tiene que salir de su boca, alguna palabra tiene que salir de sus labios. Cuando hay verdadera conversión, hay oración. Pero si el ser humano no se vuelve a Dios de corazón, si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué le podrá decir el ser humano al Señor? Nosotros en ocasiones inventamos maneras o formas de orar. Y en ocasiones eso nos cansa. Y no hallamos qué decir, se nos acaba el repertorio. El tiempo nos parece que no corre y nos tenemos que parar. Pero cuando nosotros reconocemos que Cristo ha derramado de su amor en nuestras vidas, nosotros no tenemos necesidad de recurrir a nada, sino las palabras fluyen. Amén. Porque Cristo hace una obra inmediata. Amén. Entonces, si el ser humano se convierte de verdad, hay oración abundante. Amén. Si usted se convirtió de verdad, la oración que usted hace a Dios no es porque alguien se la haya enseñado, no es porque alguien le haya pasado un papel con un decálogo de lo que tenga que decir, no, es que cuando hay amor de Cristo en el corazón del ser humano, no importa que sea iletrado, no importa que sea doctor, no importa que sea tartamudo, no importa que tenga una voz chillona o una voz retumbante, no, Dios oye la oración de una persona arrepentida, Dios oye la oración de un ser humano regenerado, Dios oye la oración de un pecador que se ha arrepentido, y más cuando se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Note que Pablo mataba evangélicos. Sí, créalo que eso hacía el apóstol Pablo.
se encontró con Jesucristo. Aleluya. Y él cayó a tierra. Y la expresión de un hombre orgulloso, de un hombre asesino es: ¿quién eres, Señor? Y dice la Biblia que él se encerró en un lugar, y dice la Biblia que él oraba. ¿Y qué sabía ese hombre de la oración? ¿Era religioso? Claro, claro que sí, era religioso. Y podría decir muchas cosas, sí, podría decir muchas cosas, pero no era oído por Dios. Pero ese instante donde Cristo lo rescata, y él comienza a orar. Y él comienza a orar, y Dios ya lo estaba escuchando. Amén. Dios ya lo estaba escuchando. Eso le produjo al apóstol Pablo un reconocimiento. ¿Quién eres, Señor? Porque cuando hay una verdadera conversión y hay oración, hay un reconocimiento. Es que cuando usted se arrodilla ante el más alto, aleluya, ante el más grande, ante el más sublime, ante el todopoderoso, el autor de la salvación, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, aleluya, el que era, el que es, el que ha de venir, el que prometió volver por esta iglesia. Ante él doblamos nuestras rodillas. Y si usted no dobla las rodillas pero levanta sus manos, usted está delante del más sublime, aleluya, del único Dios incomparable. Es más, ni siquiera se puede decir el único o un Dios diferente, no. Este Dios de esta iglesia es incomparable, el incomparable Jesucristo. Ante él es que doblamos nuestras rodillas, ante él es que clamamos, ante él, solamente ante él. Eso es un reconocimiento de su soberanía, de su grandeza, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su justicia. Si no hay reconocimiento en la oración, no hay nada. Cuando no hay reconocimiento, entonces ahí es una lista. ¿Quién hace lista para ir a hacer mercado? Larga, ¿cierto? Pero cuando hay reconocimiento al Señor, no hay una lista de peticiones. Ahí es palabras de acción de gracias. Ahí es adoración, hay exaltación, aleluya. Nos rendimos ante el Señor y el tiempo pasa. Y parece que no, pero el tiempo pasa y nos deleitamos delante de la presencia del más grande, reconociéndole a Él. Y como Él ya sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito, Él lo soluciona por su lado. Pero yo me dedico a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. Y la enfermedad se va, y el problema se va, y la angustia se va, y todo temor se disipa, porque estamos delante del más grande, aleluya. Delante de aquel que tiene poder aún para levantar a los muertos. Cuando hay reconocimiento al Señor, no venimos con una larga lista de nuestras peticiones, porque el tiempo se nos puede ir en honrarlo, en glorificarlo, en exaltarlo, en reconocerle a Él su grandeza, su majestad, su hermosura, su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad, su gracia, su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Eso nos puede llevar toda la vida diciéndoselo a Él, diciéndole a Él la grandeza, aleluya. Cuando hay oración, hay reconocimiento. Y si hay reconocimiento, el reconocimiento nos lleva a la humildad. Amén. El reconocimiento nos lleva a ser humildes. Imagínese una persona como Saulo de Tarso. Él mismo dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. De esos religiosos bien parados en la raya. Pero cuando se encontró con el más grande, aleluya, con el único Salvador, aleluya, con el incomparable Dios, aleluya, él tiene que humillarse y decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y estando humillado,
estando el apóstol Pablo humillado, pudo expresar de sus labios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una persona, si se humilla, ¿puede ofrecerle al Señor servirle? Una persona sin humillación no puede servirle al Señor, porque la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Aleluya. Pero note que en ese momento el apóstol Pablo le sucedieron tres grandes cosas en un instante. Hubo un reconocimiento grande de quién era el que se había encontrado con él en el camino. Hubo una humillación y se postró como siervo y dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Tres cosas inmediatas en la conversión. Amén. Tres cosas que no deben faltar en nuestras vidas. Tres cosas en las cuales usted y yo debemos ser expertos, porque de la misma manera, de la misma forma en que el Señor encontró a Pablo, a muchos nos encontró el Señor. Y nos tuvimos que humillar y tuvimos que reconocer que ante aquel que nos humillamos y nos arrodillamos, era aquel que hacía mucho tiempo nos estaba llamando, pero le habíamos negado ese llamamiento. Pero el día que el Señor Jesucristo nos encontró, solamente ese día pudimos mirar la grandeza del Señor Jesús. La grandeza del Señor Jesús. Nos habían dicho de Jesús, sí, pero solo ese día lo miramos como el alto, como el sublime, aleluya, como el único Rey de reyes, Señor de señores, dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurarnos, dispuestos a darnos su Espíritu Santo, dispuestos a borrar todo pecado, dispuesto a darnos de su Espíritu Santo. Y no nos estaba señalando, no nos estaba con el dedo señalador como hace el ser humano, porque la Biblia dice que Él no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, pero nos tendió su mano de amor. Esas tres cosas sucedieron en nuestras vidas. Yo, cuando recibí al Señor Jesucristo, le pude reconocer. Mi madre me había dicho de Cristo, sí, muchas veces, pero no entendía, porque el diablo me tenía el entendimiento cegado. Pero el día que pude encontrarme con el Señor Jesucristo, con mi Salvador, ese día pude contemplar su grandeza, pero también pude contemplar su amor, su misericordia, extendiéndome su mano, limpiando mis pecados, curando mis heridas, dándome ese nombre que es sobre todo nombre, dándome salvación, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida. Ese día lo pude reconocer como el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, pero también como el más alto, aleluya, el que está sentado en el trono, aleluya. Hubo un reconocimiento y yo dije: no es difícil conocer al Señor Jesús. Y siendo un hombre que no me humillaba a nada ni a nadie, por lo cual tuve muchas dificultades en mi vida, ese día recuerdo tanto, aquí en este lado, hace más de 15 años, el hombre que no se le humillaba a nadie y que a nadie le lloraba, pero allá estaba postrado de rodillas, diciéndole: Señor, si algo puedes hacer en mi vida, aquí estoy. Aquí estoy, nadie pudo, pero me han dicho que tú sí puedes, y aquí estoy. Dios en ese momento quitó lo que más me pesaba, el pecado, aleluya, lo que más me agobiaba, lo que más me amargaba, lo que más me hacía sufrir, lo que más me hacía llorar. Y se pudo soltar mi lengua y comenzar a glorificar el nombre del Señor Jesucristo sin que nadie me lo enseñara. Pude comenzar a reconocerlo como mi Señor, como mi Salvador, como mi única vía, como mi única solución. Y pude por primera vez
abrir mis labios y comenzar a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, comenzar a exaltarlo, a reconocerle, que lo había escuchado muchas veces, pero por el orgullo no podía soltar mi lengua, y ese día el Señor me dio la oportunidad de exaltarlo, de glorificarlo. Y ya humillado, un día le dije: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Porque si no hay humillación no hay servicio, si no hay humillación no hay oración por el perdido, si no hay humillación no hay clamor por aquel que está en la misma situación en que usted y yo estábamos. Pero cuando Cristo nos encontró, le pudimos reconocer, nos pudimos humillar y le pudimos decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Si en la oración no hay reconocimiento, ni hay humillación, ni hay entrega, entonces quiere decir que no hubo conversión. Pero si usted ha reconocido la grandeza del Señor, se ha humillado ante su presencia y le ha dicho muchas veces: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La conversión que Dios hizo en su vida es genuina y debemos disfrutarla, aleluya. Debemos disfrutarla al máximo, porque sin conversión no hay oración. Alguien se quiere colocar en pie en esta noche y recordar aquellos días cuando por primera vez pudo doblar sus rodillas. Cuán difícil es para un hombre o una mujer en pecado doblar sus rodillas. Eso es como si alguien lo humillara. Pero el día que Cristo tomó mi vida y tomó la vida de más de uno de los que está conmigo en este lugar, no tuvimos problema en doblar nuestras rodillas. Nunca lo había hecho de la forma en que lo hice ese día. Tal vez usted nunca lo había hecho de la forma en que lo hizo también el primer día, pero hubo un reconocimiento al Señor. Yo sí recuerdo exactamente lo que le dije al Señor ese día, eso no se me olvida, como no se me olvida nunca la fecha de mi bautismo. Eso no se me olvida jamás. Y cómo me humillé al Señor. Y cómo le dije: Señor, ¿y ahora qué quiere que yo haga? Yo se lo dije al Señor, recuerdo tanto que le dije: Señor, si tú me salvaste es para hacer algo. Si tú me salvaste es para hacer algo. Alguien quiere decirle en esta noche al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Alguien podría pasar al altar y decirle: Señor, me quiero colocar en tus manos, y preguntarle: Señor, ¿y qué quiere que yo haga? Mire el talante del apóstol Pablo, un asesino, en un instante convertido, reconociendo la grandeza del Señor, humillándose al Señor y diciéndole: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cuánto tiempo lleva convertido? ¿Cuánto tiempo lleva escuchando y escuchando el evangelio, mensaje tras de mensaje, y todavía no he encontrado qué hacer en la iglesia del Señor? Hay mucho que hacer, hay mucha gente partiendo a la eternidad sin Cristo, hay muchos, pero muchos jóvenes perdiéndose en las drogas, en la delincuencia, hay muchos hogares destruyéndose, muchos hombres y muchas mujeres destruyéndose, y es el momento de decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Habrá alguien que pueda decir en esta noche: Señor, ¿qué quiere que yo haga? El que llama es el Señor Jesús. Él es el que llama. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo sé, hermano, que usted ora. Yo sé que usted ayuna, yo sé que tú vigilas, yo sé que tú estudias la palabra del Señor, pero hay un trabajo afuera que hacer. Hay un trabajo afuera que hacer. Habrá alguien que quiera venir hoy y decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Un joven, un anciano, una anciana, un hermano, una hermana, alguien que quiera, después de orar, decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo escuchaba a un hermano, admirado como su niño pequeño lo llevó al evangelismo, y el niño comenzaba a entregar tratados,
iba y le decía a los niños: Jesucristo te ama. Y el niño le dijo al papá: me gustó cuando me volvió a traer. Y es un niño. No vaya a decir que es que lo hace por inocencia. No, Señor, él dijo: me gustó cuando me vuelve a traer, para volverlo a hacer. ¿Habrá alguien más que le diga: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? No le dé miedo pasar al altar, que la ocasión Dios se la va a dar. No se preocupe. No le dé miedo venir al altar, que la ocasión Dios se la prepara. Todos tenemos una ocasión para predicar el evangelio. Todos la tenemos. Hemos orado bastante, sí. Hemos ayunado bastante, sí. Hemos estudiado bastante la palabra del Señor, sí. Pero hay una labor que hacer allá. Ahí hay una labor que hacer. Ahí hay un trabajo que hacer. Ahí hay un joven para evangelizar, una señorita para evangelizar, una familia para orientar, un hombre, una mujer angustiado para orientar, un joven desesperado que no haya qué hacer con su vida. Allá está esperando. Está esperándolo a usted y a mí, a los que le hemos dicho: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Ese hombre en un instante le dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Oh, Señor Jesús, la invitación sigue abierta. Alguien que pueda, que quiera venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, ¿qué quiere que yo haga? Alguien que lo quiera hacer con toda libertad y decirle: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Dígale al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Dígaselo al Señor. Dígale al Señor: ¿qué quiere que yo haga, Señor? No importa su edad, con tal de que puedas hablar. Y si no puedes hablar, puedes escribir. Pero dígale: Señor, ¿qué quiere que yo haga? En las empresas se exigen muchos requisitos para una labor, pero en esta empresa celestial no se exigen requisitos ni académicos ni de ninguna índole, sino dígale: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga por mi familia? ¿Qué quiere que yo haga por mis parientes, por mis vecinos? Dígale: Señor, ¿qué quiere que yo haga por mi hijo, por mi hija? Padre de familia, dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga por mis hijos? Tanta necesidad que hay, tanta necesidad. Es imposible que no podamos decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Si es que la necesidad es abrumadora, es que la necesidad es grande, es que la necesidad está desbordada, o es que no te das cuenta cómo viven alrededor tus vecinos, no te das cuenta la tragedia que hay en su familia, no te das cuenta el dolor, la amargura, el llanto. Es que no te das cuenta que los matrimonios todos acabados en su mayoría demandas para que respondan por sus hijos, para que respondan por sus padres, sabiendo que tú y yo tenemos la solución, que cuando Cristo entra a un corazón, cuando Cristo entra a un pecador, todo cambia. Cuando Cristo entra en un pecador, todo se transforma. El apóstol Pablo fue transformado en un instante, siendo gran asesino, pero en un momento dijo 3 cosas: reconoció la grandeza del Señor, se humilló y dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y eso fue inmediato. Dígale al Señor Jesús: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Bastantes programas de oración han habido, talleres de formación han habido, jornadas de ayuno, jornadas de vigilia. Ahora dígale: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ya nos han preparado en muchos aspectos. Ahora dígamele: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Puede seguírselo diciendo al Señor Jesús, ahí arrodillado, o los hermanos que están allá de pie, levanten sus manos y díganle: Señor, ¿y ahora qué quiere que yo haga?
O alguien podrá decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿A quién voy a decirle lo que tú has hecho en mi vida? ¿A quién voy a contarle lo que tú has hecho en mi vida? Tantos que hay a su alrededor y al mío para ir y contarle la grandeza de Cristo. Pero sígale preguntando: Señor, ahora, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Si eso lo dijo el apóstol Pablo, y mire hasta dónde lo llevó el Señor Jesús, ¿cuánto más podrá hacer el Señor en su vida y en la mía? Pero sigámonos preguntando: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Oh, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa